7 de la mañana, 7 minutos. Saludamos al padre Francisco de Rug, presidente de la Comisión de la Verdad. Padre, bienvenido a RCN Mundo. Buen día. Buen día y muchas gracias por invitarme a hablar con su audiencia. Gracias a usted por atendernos, padre. Después de todo ese trabajo de ustedes, de más de 3 años y medio de trabajo, de escuchar a muchos actores del conflicto armado en Colombia, si tuviéramos que preguntarle hoy, ¿cuál fue lo más duro, con lo que usted más se golpeó? ¿Qué podría hacer? Lo más duro fueron los momentos de reconocimiento, en que delante de las víctimas y después de escuchar el dolor de las víctimas, la rabia de las víctimas, en todos los casos, las mujeres abusadas de maneras espantosas, el dolor de los niños que fueron llevados a la guerra y que ya son personas que están en los 35 años, 40 años, el sufrimiento de las familias, de los soldados sin piernas por causa de las minas antipersona, el dolor brutal de las mujeres que siguen buscando a sus hijos desaparecidos o que murieron en falsos positivos, encontrarse con los victimarios y en esas confrontaciones ver victimarios que reconocían sus responsabilidades y pedían perdón y aceptaban las cosas que ellos mismos habían hecho. En esos vivimos momentos muy, muy profundos, individuales muchas veces, porque no era posible hacerlos en público y los mismos responsables no querían que las cosas se pasaran al público, o los momentos públicos muy hondos como los que nos aconteció, por ejemplo, con coroneles y mayores y cabos y hasta por lo menos un general del ejército delante de las víctimas en los falsos positivos. Esos fueron momentos muy, muy hondos. Padre de Rug, ¿cómo fue la redacción del informe? ¿Quiénes lo escribieron? ¿Quiénes lo corrigieron y lo afilaron? ¿Y qué método utilizaron para, por lo menos, pretender no irse para un lado o para el otro? Porque usted sabe que la verdad pues es un asunto muy complejo, teología, filosofía, entre otras disciplinas han intentado aproximarse a ella, ha sido un anhelo universal, un anhelo del hombre a lo largo de la historia, y no es fácil, ¿verdad? Y no es fácil proclamar como verdad algo sin tener certeza absoluta. ¿Cómo fue ese proceso de redacción? A usted parece que es epistemólogo. La verdad siempre está en búsqueda, siempre. Y la gran intencionalidad del ser humano es poder llegar a la realidad de las cosas. Y muchas veces no la encontramos la conciencia. Y por eso lo que entregamos no pretende ser la verdad, y mucho menos siendo un instituto de Estado, una institución del Estado. Sería absurdo pretender que hay una verdad de Estado. Eso no existe. Lo que nosotros presentamos son una serie de cosas serias, otras en que no alcanzamos a llegar a conclusiones definitivas y presentamos asuntos que hay que seguir trabajando, pero aún las cosas que encontramos hay que colocarlas dentro de otras cosas que no alcanzamos a ver, para que nos vamos a una búsqueda entre todos, que será siempre una búsqueda, pero lo importante es que le pongamos la cara a los grandes problemas del país, porque llegamos prácticamente a 10 millones de víctimas, en el sentido completo de la victimización, las familias afectadas, los hijos, las mamás, eso es lo que acumula las víctimas que están arriba, todos los afectados, porque son 400, un poco más de 470,000 las personas muertas en Colombia, asesinadas, muertas en Colombia por causa del conflicto, es decir, que murieron con las balas del conflicto desde 1985. ¿Por qué de esas 470,000 y un poco más personas, cada 10 personas que morían, 8 eran civiles, no combatientes, no armados? ¿Por qué ese conflicto entre dos fuerzas, por supuesto, las fuerzas del Estado que defendían legítimamente al Estado colombiano y las fuerzas de la insurgencia, era la confrontación con armas? ¿Por qué la inmensa mayoría eran civiles? ¿Por qué el sufrimiento hondísimo fue del pueblo? ¿Por qué proliferaron
en forma tan tremenda los desplazamientos. Pasan de 8 millones de personas. ¿Por qué le arrebataron a los campesinos millones de hectáreas? ¿Por qué los secuestros pasaron de 50.000 personas? Esa es la realidad, eso es verdad, y está allí. Vienen después las preguntas de fondo, de la otra parte de la verdad, y es ¿por qué se produjo eso? Padre, ¿Me explico? Sí. Y claro, en ese campo hay muchísimas preguntas sobre las responsabilidades, pero hay momentos en que uno se encuentra con que todas las preguntas que uno se pone en torno a un evento, todas las preguntas están respondidas. Me refiero a las preguntas puestas de todos los lados, de los que piensan de distinta manera. Cuando usted está ante una cosa de esas, tiene la obligación moral de decir, hombre, estoy en la presencia de un hecho que se impone y tengo que decirlo aunque a mí no me guste. Y tenemos que decirles a los amigos, mire, ustedes son nuestros amigos, ya nuestras familias, pero somos más amigos de la verdad que de ustedes. Colombia lo que necesita es la verdad, para decepción de los políticos, muchas veces de los amigos de la familia, de los amigos de la iglesia, de las guerrillas. Lo que nosotros estamos presentando le molesta a la guerrilla, le molesta a los militares, le molesta a los partidos políticos, le molesta a los presidentes. Es una verdad muy fuerte, pero Colombia tiene que encararla, porque es que en el fondo hay mucho dolor humano de todos los lados, no solamente de los campesinos y de los sindicalistas, de los empresarios, de los periodistas, de los militares. Pongámosle la cara, pero no pongámosle la cara para suscitar acrimonias y señalamientos y venganzas, no es eso, sino entendamos lo que nos pasó, tengamos el coraje de decir así fue, y hubiera podido ser de otra manera. Y cuando pasaron miles de masacres en Colombia, nosotros las vimos como si fuera una telenovela barata, y éramos nosotros mismos los que estábamos implicados en eso. Era nuestra humanidad como colombianos la que se deshacía. Es la mirada que tiene la comunidad internacional sobre Colombia, una de las crisis humanitarias más grandes y más largas del mundo. ¿Y cómo es posible que los colombianos no se sacuden de eso? Y que sigan haciendo radio y televisión y haciendo clases y vendiendo cachivaches en los negocios, y el dolor humano que todo el mundo ve, ellos no lo vean. Padre, por estar echando las culpas, por estar echando las culpas unos a otros. ¿Quién es el más malo? Padre, mire, se lo preguntaba anoche en el noticiero de televisión y ahondo esta mañana en la pregunta. ¿Qué decirle a quienes creen que a la composición de la comisión le quedó haciendo falta más pluralidad y que esa misma ausencia de miradas distintas en la composición de los miembros de la comisión hace quizá que el resultado también carezca de esa multiplicidad de miradas, que faltó más la mirada, por ejemplo, de los militares o del sector productivo víctima del conflicto? Frente a esa crítica, ¿qué diría, padre? Pues mira, José Manuel, nosotros, el grupo que fuimos conformados, pues no lo hicimos nosotros, lo hizo el comité de escogencia. Eran 3 extranjeros, un magistrado colombiano y una científica. Sé que quisieron hacer ese grupo justamente para que fuera el comité de escogencia, fuera absolutamente. Perdimos la comunicación con el padre Francisco de Rú, pero mientras la recuperamos, además una pregunta clave que hacía José Manuel Acevedo sobre el tema de las víctimas, porque él decía que 10 millones de víctimas calcularon en este informe, José Manuel, pero también hemos escuchado y hemos leído en redes sociales a muchas voces. Ustedes en Noticias RCN anoche sacaron varios testimonios de algunas víctimas diciendo que no fueron escuchados. Bueno, una víctima como Jaime Felipe Lozada se pregunta que no sabe cuántas víctimas escucharon, pero que a ellos ni siquiera un mensaje. Entonces creo que la pregunta en ese sentido es clave, porque es muy importante esa frase que dice el padre de Rude: es una verdad muy fuerte y Colombia tiene que encararla. Creo que adhiero a eso, pero es importante tener todas las versiones y convocar a todos para que nadie se sienta excluido, José Manuel.
Esta tarea, Carla, hay que decirlo con todas las letras, es dificilísima. Al final la construcción de una única verdad, y dice el padre de Ru, no es una verdad de Estado, pues resulta absolutamente desafiante. Entonces, vale la pena ver qué opina el padre sobre esa crítica que se hace y que uno lee de si quedaron excluidas algunas de esas miradas desde el momento de la composición hasta la elaboración del informe final. A ver si logramos otra vez contactar al padre de Ru para esa y otras preguntas, por supuesto, Carla. Sí, todavía falta mucha información. Ya tenemos la comunicación con el padre. Es que creo que lo recuperamos y se nos volvió a caer porque, mire, además también quiero consultarle sobre esas propuestas que hacen ellos o esas sugerencias que sabemos, recomendaciones exactamente, porque sabemos que no son vinculantes, pero claramente sí han generado polémica, hay que decirlo. Es muy importante este informe, pero claramente hacen unas sugerencias que hay unos sectores de la opinión pública y sectores políticos pues que están cuestionando estas recomendaciones. Ya tenemos padre Francisco de Ru, nuevamente le damos la bienvenida a RCN Mundo y continúe con esa respuesta que le estaba dando a esa pregunta que le hacía José Manuel Acevedo. Sí, José Manuel. Sí, señor. Bueno, perfecto. Es que se me perdió el hilo porque se trató de meter otra emisora. No, padre, pero en síntesis era la pregunta por si le hizo falta multiplicidad de miradas desde la composición hasta la elaboración al informe de la Comisión de la Verdad. Esa crítica se oye después de presentado el informe o incluso desde el momento en que se creó la comisión. ¿Qué responder de manera muy concreta, padre? Sí, nosotros teníamos que trabajar con el equipo que recibimos. Era el equipo establecido por la ley. Buscamos por todos los lados ampliar el escenario. Yo mismo estuve conversando repetidas veces con los empresarios del Valle del Cauca, con los empresarios de Medellín, con los empresarios de la costa. Tuvimos más de 60 reuniones con los militares. Hablamos con jueces, hablamos con las cortes, hablamos con el mundo de la iglesia, en las diferentes expresiones y de las iglesias. Era lo que teníamos. Pero sí creo que el esfuerzo hecho desde todas las partes fue inmenso. Ahora, nosotros no somos un grupo de científicos, es muy importante tenerlo en cuenta, ni pretendemos haber hecho la historia de Colombia, ni pretendemos haber hecho el análisis de ciencias sociales más riguroso, porque una comisión de la verdad no es eso, sino recoger desde el dolor de la gente la realidad de lo que vive un pueblo, tratar de escuchar todos los lados, y hacer una reflexión humana de fondo de qué es lo que realmente nos ha pasado, plantear las cosas a las que se puede llegar con suficiente honradez y decir, miren, aquí hay unos problemas gravísimos, e invitar a que continúe la conversación. A mí lo que más me interesa en este momento es encontrar que tenemos por delante 2 meses los comisionados para discutir las cosas más profundas del país. Ahí están, el narcotráfico en la mitad de el conflicto armado colombiano como una fuerza espantosa, el paramilitarismo como un entramado supremamente complejo. No es que salió una gente a matar gente, sino que ahí hay elementos políticos, económicos, militares, narcotráfico presentes. Esta realidad tan tremenda de la totalidad de la sociedad muriendo o herida y golpeada de todos los lados, en un conflicto que tiene pues una parte armada durísimo, para que no es solamente entre los armados, la corrupción generalizada, la enorme dificultad para superar la impunidad en todos los sentidos. Una de las cosas que se nos dice, por ejemplo, es que sin embargo no se honra al ejército colombiano y no se honra al Estado que estaba luchando por todas estas cosas, y porque ven la responsabilidad que ven en el Estado. Las vemos por todas partes, las responsabilidades, y no queremos, esto no es un documento para deshonrar a gente, sino para construir un futuro hacia adelante. No es un documento para deshonrar a gente, sino para construir hacia adelante. Una frase muy importante, padre. Ustedes escucharon, recibieron más de 30,000 testimonios, una cifra impresionante. ¿Cuál fue el criterio para escoger esas víctimas y esos testimonios? Porque hay algunas voces de víctimas que dicen que nunca fueron escuchados y que se quedaron por fuera.
Mira, escucharlos a todos era imposible. Cuando tú tienes más de 9 millones de víctimas, en algún momento decíamos, si le dedicáramos un minuto a cada una y a cada uno, nos hubiera tomado 17 años, solamente un minuto. Y porque es que la cosa es demasiado profunda y grave. Las casas de la verdad nuestras estuvieron abiertas a todo el mundo. Y por eso, cuando tú ves las cifras de la Casa de la Verdad, para darte un ejemplo, cuando nosotros vemos las victimizaciones en los datos que nosotros mismos cogimos, los grandes victimarios son las FARC, que recibimos mucho más en las casas de la verdad nuestra, recibimos bastantes más violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y dolores de víctimas que se presentaron por haber sido victimizadas por las FARC, y segundo, paramilitares, y luego en tercero, de instituciones del Estado. Pero cuando ven las cifras globales del país, cuando trabajamos sobre 122 fuentes informativas, empezando por el registro el registro de víctimas del Estado, y tomando la Fiscalía y tomando las otras organizaciones del Estado, pues quedan primero los paramilitares en la victimización, segundo la guerrilla y tercero la fuerza pública. Para darte una idea de lo complejo que es cuando tú te abres a recibir a toda la gente que quiera llegar, y la dificultad que en términos de cifras poder establecer realmente cómo se constituye el mapa y cómo se constituye luego por regiones, en Antioquia, que es el territorio más golpeado, en el Valle del Cauca, en la costa, en los distintos territorios del país. Pero la comisión estaba totalmente abierta a estas cosas. Estaba viendo hace un momento las cifras, por ejemplo, de los militares golpeados por minas antipersona, que la tenemos. Nosotros tenemos 5.875, que de pronto me equivoco en la precisión del número, pero son más de 5.700, de los cuales más de 1.200 murieron. Cuando usted se mete a ver con las familias de los militares, los 5.700 heridos son muchachos sin piernas, muchachos sin brazos, muchachos ciegos, y usted tiene en la guerrilla una cosa semejante o más grande, una cantidad de muchachos colombianos, todos ciudadanos colombianos, en términos religiosos casi todos católicos, muriendo en una batalla sin sentido, en una guerra inútil. Eso es fíjense el problema. En lugar de centrarnos en el drama tan profundo en que estamos, la pregunta de la gente es ¿quiénes mataron más? ¿Y quiénes? Porque esos son los malos y nosotros somos los buenos, y eso no tiene ningún sentido. Yo quisiera invitar a que nos viéramos como seres humanos y por supuesto nos aclaráramos y comprendiéramos que la victimización y el sufrimiento es descomunal y no puede seguir así. Padre, el informe evidentemente es estremecedor, pues saber que a partir del año 85 o 90 ha habido más de 450.000 muertos, más de 120.000 desaparecidos, estamos hablando de 600.000 vidas truncadas. Pero la pregunta es, ¿usted cree que un informe de estos, en donde nos estamos mirando al espejo y estamos viendo los horrores que hemos vivido en este país, ¿usted cree que un informe como estos puede servir para que no se repita lo que ha pasado hacia atrás, para que no vuelva a haber ese número de muertos, para que no vuelva a haber ese número de matanzas? ¿O usted piensa que esto va a ser inútil? José Manuel, yo creo que es importantísimo, porque hay que pensar, porque nosotros veamos con unos ojos limpios y tranquilos qué es lo que nos ha pasado, y lo veamos, repito, no porque si no se puede, si no sabemos qué pasó con tranquilidad, y si no asumimos la profundidad de la tragedia, y la profundidad de la tragedia que está al borde de repetirse. Usted sabe que en este momento hay por lo menos de 8.000 a 9.000 hombres en armas. Si no asumimos la profundidad de la tragedia y que seguimos siendo el monopolio mundial de la cocaína, si no asumimos la profundidad de la tragedia y decimos, venga, esto no sigue entre nosotros los colombianos, y vamos a dejar de
señalarnos y de pelearnos entre nosotros, vamos a resolverlo juntos. Sabemos que tenemos posiciones políticas distintas, magnífico, si eso es la política. Sabemos que tenemos concepciones del desarrollo diferentes, venga y conversemos entre todos y protejamos esta naturaleza tan bella. Sabemos que todos queremos una vida feliz en Colombia, pero resolvamos esto. Pero tenemos que saber qué es lo que tenemos que resolver, pues una ruptura profunda del ser humano aquí, y que eso no vuelva a pasar. Ese es el punto de fondo. Sí. Por eso nosotros, una de las cosas que planteamos es un cambio en el sistema de seguridad. No es acabar con el ejército y la policía, sino decir, aquí hay un foco que está mal puesto, que viene de atrás, cuando dijimos, ese problema de la seguridad de Colombia se soluciona con las armas. Dejen eso a los militares, y si se equivocan les echamos la culpa a ellos. Y nosotros tranquilos, pongámonos a hacer negocios y hacer comunicación y hacer universidades. Eso no es así. Es una cosa que nos coge a todos como colombianos. Padre, le quiero hacer una pregunta con respecto a la que le acabo de formular, y mi nombre es Juan Carlos Iragorri. La pregunta es esta. Yo le pregunto, ¿cómo está, padre? Yo le preguntaba si usted cree que esto va a servir para que no se repita, para que no vuelva a haber las matanzas que ha habido en Colombia. Pero ¿usted no cree que mientras no resolvamos el problema de la impunidad, esto va a seguir y en unos años más va a haber otro informe como este? Porque es que el número de muertos pues se reduce ocasionalmente, hay unos años en que sí. Pero ¿usted no cree que el problema de raíz no lo hemos podido resolver, o como sugiere también el informe, el problema del narcotráfico? ¿Usted no piensa que es como habría dicho el expresidente Juan Manuel Santos en un momento con respecto a otro asunto, como pedalear en una bicicleta estática? Sí, Juan Carlos, uno de los capítulos del libro de hallazgos es la impunidad. Ese es un centro, eso es gravísimo, y es uno de los grandes asuntos que nosotros hallamos y reflexionamos y presentamos soluciones. Cierto, absolutamente cierto. Y la impunidad por todos los lados. Y que tiene que ver con la forma como se conforma la fiscalía. No nos metemos en la reforma de la justicia porque pues eso no es de una comisión de la verdad, que no somos expertos, pero el gran dolor de las víctimas es que para la inmensa mayoría de la gente es inútil ir a la justicia, porque allá las cosas no tienen solución, y eso significa que se buscan otras formas, con otro tipo de ilegales, para solucionar el reclamo de justicia que tiene cualquier ser humano, es decir, reivindicar lo que me pertenece, empezando por la dignidad de la gente, de la gente de mi familia que mataron, o cualquier cosa, o la mamá que está esperando que algún día le entreguen a su hijo, o esta multitud de mujeres que hemos encontrado buscando a los desaparecidos, cuando son más de 110,000 desaparecidos. Y entonces, ¿dónde está la justicia? Y por eso mismo, por ejemplo, nosotros pedimos que haya un ministerio de la paz, un ministerio de la gente, para que en la mesa del presidente, cuando el presidente se siente con su gobierno, así como hay quienes están hablando de la forma más legítima de la economía y de las empresas, y otros están hablando de la política, y otros haya quien diga, aquí la gente es primero la gente, primero los colombianos y las colombianas, y todo esto escuchándolo con detenimiento surge también otra inquietud que creo que es pertinente para este momento histórico del país, y es que entrega a la Comisión de la Verdad este monumental informe muy loable en momentos en que la violencia en Colombia subsiste y es inminente el inicio de un proceso de paz con el ELN, a juzgar por lo que ha dicho el presidente electo Gustavo Petro. ¿Hay justificación para lo que está haciendo el ELN? Es decir, ¿las causas objetivas de la violencia que ustedes estudiaron subsisten como para justificar el accionar del ELN? ¿O en qué va a quedar este informe de cara a acciones terroristas que continúan por parte de ese grupo y de los otros clanes que están formados de otras organizaciones delincuenciales que mantienen la violencia en Colombia? Mire, ahí hay varias cosas.
nosotros no justificamos, nosotros como comisión, nosotros no justificamos que las causas estructurales se solucionen por medio de la lucha armada. Lo que sí advertimos es que los grupos que se levantaron en insurgencia en Colombia, ellos interpretaron que la solución era el camino de las armas, que es distinto. Nosotros estamos convencidos que no tiene ningún sentido la guerra en Colombia para solucionar los problemas que Colombia hoy en día lo acaba de demostrar en las últimas elecciones. Es una democracia que es capaz de solucionar los problemas como los tuvimos en estas elecciones, sin necesidad de conflicto y de elegir un presidente y de afirmar las instituciones. Ayer, cuando nosotros estábamos hablando delante de la gente en el teatro Gaitán, a mí me impresionó cuando dijimos con toda claridad que este pueblo está gritando: paren esa guerra, párenla de todos los lados, párenla ya. Todo el mundo aplaudió en ese escenario. Y por supuesto, al mismo tiempo que le decimos al Estado, que es la legalidad de Colombia, que tome la iniciativa en el proceso de paz, porque el Estado es el que tiene en manos la conducción de los colombianos. En otra forma le estamos diciendo a los que no son legales, a los que no consideran que el Estado sea legítimo: este pueblo no quiere más guerra, vénganse por favor al camino de la negociación diferenciada, porque seguramente tiene muchos elementos territoriales, las metodologías son distintas, pero ya lo necesitamos. Sí, estamos en eso. Padre, usted hablaba ahorita hace pocos minutos del Ministerio de la Paz, una propuesta interesante en este momento histórico del país, como decían nuestros compañeros, pero también, aunque sabemos que en el informe las recomendaciones que entrega la comisión no son vinculantes, pues hacen una serie de recomendaciones que han causado cierto revuelo, cierto escozor: la reforma al ESMAD, cambios a la fiscalía, renunciar al glifosato para controlar los cultivos ilícitos, los cultivos de coca, entre otras propuestas y aunque usted ha dicho hasta el cansancio y hasta la saciedad que no hay intereses políticos, pues digamos que estas propuestas para algún sector del político diría que responde a una agenda o a un sesgo de cierto sector político del país. ¿Qué responde a eso? Usted me creerá, yo nunca hablé, la última vez que había hablado con Gustavo Petro, hasta cuando lo vi ayer, fue cuando Petro estuvo en la alcaldía de Bogotá, que estaba yo viviendo en un barrio pobre, y fui a conversar con él sobre la situación del barrio. Y no tuvimos, hasta donde yo sepa, por lo menos de los comisionados, no tuvimos ninguna comunicación con la campaña, no estábamos en eso. Nosotros tratamos de colocarnos en la dimensión de las víctimas de este país todo el tiempo. Me llama la atención, primero, que los colombianos, al escoger a los dos últimos candidatos, estaban diciendo: queremos un cambio completo. El uno poniendo el énfasis en la corrupción y el otro poniendo el énfasis en este tipo de cambios y de llamada a una transformación social con implicaciones económicas y sociales de fondo, estatuidas y formuladas. Pero me llama la atención de que cuando se entra en profundidad en Colombia, cualquiera que se le mide a fondo a la Colombia profunda, diciendo: eso tiene que cambiar, eso no puede seguir así. Y entonces no me sorprende, y fíjense que es una toma de distancia de la clase política, y no solamente de la clase política, sino de la clase dirigente, de la gente que está tomando las decisiones y la conducción del país. El pueblo toma distancia de eso, la gente, el dolor de la gente toma distancia de eso. Y por eso no me sorprende que de pronto nos encontremos que muchas cosas que nosotros estamos diciendo las estén diciendo otros, y en este caso las esté diciendo Petro, sí, pues que fue una gente que lo escogió, y nos alegra, porque para la comisión ese es el mejor escenario. En los distintos escenarios posibles,
independientemente de decisiones políticas de la gente, es un escenario muy positivo. Y creo yo que hay que apoyar a Petro. Mire, es como cuando alguien habla, creo que ayer se lo decía a José Manuel, es un hombre que si ha abierto una brecha invitando al país a la reconciliación, a que nos vamos todos a eso, abre una brecha, una muralla. Hay que meterse por ahí, ya hay que desbordar. Eso no lo hace un presidente, eso lo hace un país que quiere. Y hay que entrar con todos los puntos de vista y hay que irse hasta el fondo. Esto lo vamos a construir juntos en las diferencias. Padre, le quiero preguntar hoy ya, después de 24 horas de haber tenido y presentado el informe, y ya para despedirlo y muy brevemente, por favor, una cosa que usted diga, me quedó por fuera, nos hizo falta incluir este tema, una cosa. Wow, se nos quedaron por fuera muchas cosas. Sí, sí, es cierto, hubiera querido poder hablar con muchos más colombianos desde todos los puntos de vista. Hubiera querido haberle hecho sentir a los sufrimientos de todos los lados, que este es un asunto de todos nosotros. Es todo lo que le puedo decir. Hubiera querido que los militares comprendiéramos que ellos son parte de este país y que tenemos que construirlo juntos, pero sobre todo hubiera querido que las víctimas de todas partes se sintieran completamente expresadas en lo que queremos decir y en lo que hemos sentido. Pues Padre Francisco de Rú, le agradecemos por estos minutos en RCN Mundo y por esa labor que ha hecho en la Comisión de la Verdad, y que ojalá todas las víctimas se sientan representadas poco a poco en esa verdad y en esos relatos que se están reuniendo ahí en ese trabajo tan trascendental. Gracias por acompañarnos. A ustedes gracias por la invitación. Bueno,